Otra carta a los Efesios. Éfeso, que era la capital del Asia Menor, donde más tarde San Juan va a ser el obispo de allí, es la ciudad donde San Pablo había pasado casi 3 años predicando en su tercer viaje apostólico. Es una carta de un vuelo de águila, sublime, habla de los misterios de Cristo, de la Iglesia, de nuestra salvación. Es una carta para meditar toda la vida. Otra carta a los Filipenses. Resulta que San Pablo, cuando ya se encontraba en la cárcel en Roma, los cristianos de Filipos le enviaron una pequeña donación, una ayuda para aliviar su prisión en Roma. Entonces San Pablo, eso le tocó su corazón y le escribe, desde sus cadenas, le escribe esta carta de agradecimiento. Es una hermosa carta, la de los Filipenses, donde muestra la ternura que tenía San Pablo, con la que él abrazaba a cada una de las iglesias que él había fundado. Los Colosenses, también desde la prisión, San Pablo escribe esta carta, y también otro vuelo de águila, así como la carta a los Efesios, revela nuevos aspectos del misterio de Cristo. Y de paso le quita la máscara a los falsos, a los herejes que se habían introducido en esa comunidad cristiana que estaba creciendo hermosamente, se hacían pasar por santos y eran unos falsos. Traían nuevas doctrinas tomadas del judaísmo, del paganismo. Por ejemplo, ponían un culto exagerado a los ángeles, como hoy en día. Uno va a las librerías y hay libros sobre los misterios de esto y de aquello y de los ángeles, inventados por quién sabe qué, que nosotros compramos, leemos y creemos fácilmente. Cuidado, ¿no? Ese gnosticismo, esas mezclas de doctrinas raras. Tesalonicenses le escribe 2 cartas. La primera, que fue la primera carta que él escribió, Tesalónica, que era una de las comunidades que San Pablo fundó en su segundo viaje, pero no pudo quedarse mucho ahí porque los judíos venían detrás de San Pablo queriendo matarlo, ¿no? Entonces tuvo que irse y les escribe esta carta para confirmarlos en la fe, en que son llamados a la santidad, les recuerda San Pablo, los consuela acerca de los muertos, porque cuánta confusión hay, incluso ahora. No, que no llores a tus muertos, porque si no tu muerto se queda dando vuelta por la casa, no se va. ¿De dónde sacó usted eso? San Pablo les da verdadera noticia sobre los muertos, sobre cómo va a haber una segunda resurrección y que Cristo va a venir por segunda vez. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, escrita tal vez poquito después de la primera, los tranquiliza porque algunos habían sido engañados, habían comprendido mal la primera carta de San Pablo, creyendo que ya el fin del mundo se venía o había pasado y que Cristo no los había llevado a ellos, y tenían una confusión. Y San Pablo en esta carta les aclara, dice, no, es así. Bueno, esa es la que tenemos que leer nosotros para comprender mejor la segunda venida de Cristo. Ahora le escribe carta a los obispos, le escribe 2 cartas a Timoteo. Timoteo era un obispo que él mismo, San Pablo, lo había consagrado como sacerdote y obispo. Era el discípulo más querido de San Pablo. Había sido su compañero en su segundo viaje apostólico y la primera vez que estuvo en prisión él en Roma. Cuando lo dejaron libre por primera vez en Roma, San Pablo lo llevó al Asia Menor y lo puso a cargo de las iglesias de Éfeso, ¿no? La iglesia de Éfeso. Por eso le escribe esta carta, lo anima porque el obispo es a quien Dios pone para que guíe a los fieles. Lo anima a que luche contra las falsas doctrinas, contra las sectas, que nuestros gobiernos dejan que cualquiera puede enseñar lo que se le dé la gana. Dios me habló, me dijo que hay extraterrestres que van a venir el año que viene a llevarnos a todos, así que hace la iglesia de los extraterrestres, ¿no? y lleno de gente, ¿no? Todos quieren un puesto en el platillo volador, ¿no? Bueno, San Pablo dice, lucha contra estas falsas doctrinas y le da normas de cómo tiene que celebrar la misa, el culto,
cómo tienen que ser los sacerdotes, tienen que elegirlos bien, etc. Fíjense, San Pablo ya, mucha gente dice, no, que la iglesia, ¿por qué los sacerdotes, los obispos se quieren hacer cargo? Así lo hizo Cristo, así lo hicieron los apóstoles. La segunda carta a Timoteo muestra ese amor que él le tiene a este hijo suyo, a Timoteo. Es como el testamento espiritual de San Pablo. San Pablo ya presiente que lo van a matar pronto. Entonces le pide a Timoteo que se venga rápido a Roma, tan rápido como le fuese posible. Y de paso da unos consejos hermosos para que permanezcan firmes en la fe. San Pablo ve con mucho dolor cómo la gente se aleja de Cristo, de la iglesia, la apostasía, que eso hoy en día sigue pasando, tantos católicos que abandonan la fe. La epístola a Tito sigue, que es otro obispo, que era también compañero apostólico de San Pablo y después era obispo en la isla de Creta. Mi hijo querido según la fe le llama San Pablo, porque San Pablo probablemente lo ganó para Cristo, lo convirtió. También esta carta muestra cómo la situación en esa isla era muy triste. Los cretenses se entregaban a muchos vicios, mentirosos, eran perezosos, inmorales. ¿Cuántas iglesias católicas, cuántos hermanos están venidos a menos? Se habían infiltrado herejes en esa iglesia. Entonces San Pablo le escribe a este obispo Tito para consolarlo a su hijo en la fe y le da instrucciones de cómo educar a esos cristianos. La penúltima carta es a Filemón, que es una carta privada, pequeñita, pero es una joya de la Sagrada Escritura. Resulta que un esclavo, en esa época había esclavitud, Onésimo, se había escapado de su dueño y fue hasta San Pablo, ¿no? Entonces San Pablo le escribe una carta, le dice, no lo castigues a tu esclavo por haberse escapado. Al contrario, da gracias porque escapándose encontró a Cristo y se hizo esclavo de Cristo. Y ahora Él quiere volver a ti y serte fiel. Entonces, esta carta muestra cuál fue la posición de la Iglesia siempre respecto de la esclavitud, cómo la Iglesia se opuso a la esclavitud, aunque le costó mucho erradicarla. Y la última carta de San Pablo es la que se llama la carta a los hebreos, que él la dirige a los judíos cristianos en general. Resulta que estos judíos católicos estaban en peligro de perder la fe. Les atraía mucho la religión antigua, el templo, el culto judío, los sacrificios. Tenían unas ganas de volverse a su vida antigua, como nos pasa a nosotros a veces. Entramos a la Iglesia Católica contentos y después nos quiere jalar la vida antigua. San Pablo, con un amor que le tiene a sus compatriotas, les escribe que el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, es mucho más excelente que la antigua, que no se dejen fascinar por todo ese culto antiguo que ya no vale, que pongan su esperanza en Cristo resucitado, que en Él se cumplen todas las promesas. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria